Estamos de regreso y estábamos hablando sobre la obediencia y que muchas veces nosotros comenzamos siendo obedientes pero por miedo, pero esa no debe ser la motivación, sino que la motivación correcta debe de ser el amor. Mateo 22:37 nos dice: Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Todo lo que Cristo vino a hacer a la tierra lo hizo por amor. Amor al Padre, en obediencia a todo lo que el Padre le envió, pero también por amor a nosotros, para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con el Padre. Y cuando nosotros vemos a Dios, Dios Padre, Él dio a su Hijo lo más preciado, al primogénito. Es decir, que también Él se despojó y lo que hizo, lo hizo por amor. Entonces lo que nosotros estamos viendo es la mayor expresión de amor. Pero después vemos a Cristo, que Él es el modelo a seguir nuestro. Si nosotros necesitamos saber cómo debe ser nuestro caminar en esta tierra, veamos a Cristo, vayamos a la palabra y estudiemos todo el comportamiento que Cristo tuvo. Entonces lo que nosotros vemos es que Él fue obediente y hasta la muerte. Pero no fue por obligación, no fue por un compromiso, no fue por un anhelo de Él. Lo que lo movió a Él fue el amor al Padre y el amor a nosotros. Entonces, cuando se trata de obediencia, nosotros tenemos que ver el amor. Necesitamos ver el amor de Dios en nosotros, pero también necesitamos ver cómo nosotros respondemos el amor a nuestro Padre. Que ahí es donde yo quisiera que volviéramos a Gálatas capítulo 2, que es la parte donde Pablo decía: juntamente estoy crucificado con Cristo. Porque esa es una porción de la Escritura que nos ayuda a entender mucho cómo nosotros necesitamos direccionar nuestra vida a una vida que se rinde a la voluntad de Dios. Que es donde Pablo llega, ve a Pedro comportarse diferente con los judíos y con los gentiles. Pablo le dice a Pedro: tengo que confrontarte, tengo que volverte a traer al diseño original, porque Pedro estaba simulando, o sea, estaba teniendo una conducta separada de lo que debía ser la conducta cristiana, lo que debía ser, como venías hablando, la parte de la obediencia. Pero aquí es donde una de las cosas que yo veo muchas veces, tal vez en el caminar cristiano, que necesitamos trabajar, es que cuando uno se convierte a Cristo, a veces pareciera que la conversión es todo. O sea, acepté a Cristo, bíblicamente el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros y iniciamos una nueva caminar, un nuevo caminar en la fe cristiana. Pero a veces pareciera como que el aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador es todo. Y realmente es el punto de partida para una vida espiritual, para que nazca el hombre espiritual, pero para iniciar una vida, un proceso de obediencia, un proceso de santificación, un proceso de alineación de nuestra vida con la de Dios. Ahora, cuando miramos el caminar, una de las cosas que muchas veces pasa, y yo lo he escuchado en algunos predicadores, el daño muchas veces más fuerte que puede experimentar la iglesia no está afuera, sino está dentro. Y está dentro por lo que Pedro estaba viviendo. Una vida simulada, un evangelio simulado. Y en Gálatas 2:18, que creo que esto nos va a ayudar mucho a cómo alinear la voluntad, Pablo le dice a Pedro: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Entonces, rendir la voluntad de Dios tiene que ver con entender que es un diseño de vida. No es un momento, no es que alguien oró por mí, yo dije voy a vivir mi vida para Dios. No, es un diseño de todos los días donde tomamos decisiones. Pero es un diseño que requiere no volver a edificar lo que una vez destruimos. Llámese pecado, llámese todas aquellas cosas que nos sacan de la voluntad de Dios de nuestra vida. Entonces Pablo le está diciendo: ¿cuál es la base para vivir una vida crucificada? Es marcar un nuevo tiempo, es marcar una vida donde lo viejo
no está tomando control de lo nuevo. Entonces esa es una de las partes que nosotros necesitamos trabajar. Muchas veces no se logra por lo que hablábamos, no queremos sufrir, o el otro gran problema, algunos no quieren sufrir, pero otros quieren la gratificación instantánea. Es decir, quiero resolver mi asunto ya, quiero obtener el premio ahora, sin entender que hay procesos de entrenamiento. O sea, uno de los grandes deportistas, a mí me gusta usar este ejemplo, es Usain Bolt, que es un maratonista, un corredor de 100 metros plano, tiene los récords mundiales, y una de las cosas que él dice es que sus victorias, sus coronas, sus medallas de oro, él no las gana en la carrera, sino las gana en el entrenamiento, en todos los procesos donde para ir a una olimpiada él se pasa entrenando. Entonces muchas veces nosotros perdemos la voluntad de Dios, uno porque volvemos a edificar lo que ya derribamos, dos porque muchas veces no queremos sufrir, o tres porque queremos adelantarnos a los procesos que Dios tiene para nuestra vida. Un cuarto punto que nosotros pudiéramos hacer para alinear nuestra voluntad a la de Dios es decidir vivir para Él. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando nosotros hablamos de la voluntad del hombre, estamos hablando de tomar decisiones sobre las diferentes circunstancias, situaciones que se nos van a presentar. Decisiones. Hay muchas decisiones que las tomamos inconscientemente, pero hay otras decisiones que son importantes en nuestra vida, que son trascendentales, qué voy a estudiar, con quién me voy a casar, dónde voy a trabajar, dónde voy a vivir. Todas esas cosas son decisiones muy fuertes que van a tener un impacto clave sobre nuestra vida. Pero si nosotros, por encima de todas esas decisiones, que algunas se toman en algún momento en nuestra vida, pero que todos los días estamos tomando decisiones, ponemos por encima una donde nosotros decimos, yo decido hacer la voluntad de Dios y lo establezco. Y cuando leemos Romanos, lo que está hablando es que nosotros presentemos como sacrificio vivo nuestro cuerpo, o sea, que nosotros traigamos nuestros deseos, que nosotros traigamos nuestros pensamientos, que nosotros traigamos nuestros anhelos y lo presentemos como un sacrificio vivo y le digamos al Señor, ya no se trata de mí, se trata de ti. Es tomar esa decisión. Nosotros necesitamos tomar la decisión. Nosotros hoy, a través de lo que estamos compartiendo, estamos escuchando consejos, es conocimiento. Es posible que algunos estén meditando sobre lo que estamos hablando, pero al final, si no tomamos una decisión de accionar, entonces solamente va a quedar como un conocimiento y no va a generar un cambio. Es decir, nos va a dejar siempre en la misma condición que hoy nosotros nos podemos encontrar en lo que refiere a estar alineado con la voluntad de Dios. Entonces, un cuarto punto es eso, tomar una decisión hoy, que nosotros podamos tomar una decisión ahí donde usted está, que usted pueda tomar una decisión de poder decir, yo hoy decido hacer la voluntad de Dios. Que es el lugar más seguro que nosotros podemos estar. Y se me viene a memoria lo que pasó con el rey Saúl. O sea, el rey Saúl, Dios no quería un rey para Israel, él debía de haber sido su rey, pero Israel pidió rey. Y cuando Israel pide rey, Dios toma la decisión de darles un rey, nombra a Saúl. Y cuando Dios habla con Saúl, Dios le dice a Saúl, Saúl, si tú te comprometes, parafraseando, si tú te comprometes, si tú decides en tu corazón cumplir mis mandamientos, oír mi voz, seguir las instrucciones, tu reino será perpetuo contigo y con tus generaciones. Entonces, es interesante ver que aunque el diseño de Dios no era traer un rey para Israel, cuando Dios levanta a Saúl, Dios le dice a Saúl, Saúl, yo te voy a bendecir, yo voy a estar contigo, solo necesitas garantizarte estar en mis ordenanzas, estar en mis mandamientos. Pero después vemos la Escritura decir que Saúl actuó locamente. O sea, que Saúl no logró entender que lo más importante para él no era el sacrificio, no era el holocausto, sino obedecer la voz de Dios. Entonces, muchas veces se hace importantísimo hacer la voluntad de Dios,
porque al final la voluntad de Dios es el lugar seguro, es el lugar de recompensa, es el lugar de bendición y la garantía que aun cuando las circunstancias pudieran estar difíciles, caóticas, Dios va a estar en medio de esas circunstancias. Cuando nosotros hablamos de tomar una decisión, de hacer la voluntad de Dios, no lo podemos ver solo como algo externo. Entonces, pues, porque nosotros pudiéramos estar en la iglesia, pudiéramos tener un caminar correcto, bueno, pero realmente estar alejados de la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios y esa decisión tiene que ser algo que nosotros tomamos en el corazón, en lo profundo. Porque al inicio del programa hablábamos de alinear. Entonces decíamos, tenemos una forma de pensar, una forma de hablar completamente diferente y una forma de actuar opuesta a estas dos anteriores. Estamos completamente desalineados. Y para poder ordenar, lo primero que necesitamos ordenar es el corazón. Y ahí, en lo profundo de nuestro corazón, tomar esta decisión. Una decisión donde nosotros entendemos, no por conocimiento solamente, sino por una revelación a través del Espíritu a nuestro espíritu, que la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta. Y cuando nosotros empezamos a caminar ahí, vamos a estar en el lugar seguro, un lugar que nos va a bendecir, pero también nos va a permitir ser de bendición para nuestra casa y todas las personas que Dios nos permita tener a nuestro alrededor. Les agradecemos por estar con nosotros y les invitamos a que nos siga acompañando en los siguientes programas. Que Dios les bendiga. Somos uno en Cristo, uno.